Bienvenidos a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada. Vengo en representación del decano, que le hubiera gustado estar aquí dándonos la bienvenida y presentando este acto, pero otros compromisos le han pedido estar aquí y por eso vengo yo en su nombre, que actúo como vicedecano de la facultad. Me alegra mucho que estéis aquí en un día muy especial para todos aquellos a los que nos gustan y nos interesan y trabajamos las matemáticas. Y me gustaría también agradecer a la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas pues que se hayan puesto en contacto con nosotros, que estemos colaborando juntos y que una vez más pues visiten esta casa para hacer una actividad que resulta de gran interés. El programa que tenemos tiene como dos partes. En una primera vamos a tener una presentación, una ponencia de un profesor de esta facultad. Luego habrá un receso en el que podéis desayunar o tomar algo y a las 12 vamos a hacer unos talleres. Entonces los profesores de vuestro instituto ya saben cómo lo vamos a hacer eso y luego ya os dirán dónde nos vamos a reunir luego para que os dividáis en grupos para hacer los talleres. En esta mesa me acompañan dos personas. A la derecha está Luisa Almazán. Ella es secretaria de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, que es el organismo que ha planificado y organizado este día. Y a mi derecha está el profesor Antonio Moreno, es profesor del Departamento de Didáctica de la Matemática de la Universidad de Granada, es colega de mi departamento, pero él también ha estado muchos años trabajando en un instituto con chicos como vosotros. Entonces conoce muy bien este contexto. Ha tenido, no sé si tantos reunidos en la misma sala, pero sí ha tenido público de este tipo en otras ocasiones. Y va a trabajar con nosotros un tema que es muy interesante, que tiene que ver con las matemáticas que se esconden detrás de todos los procesos electorales. Yo le cedo la palabra a la secretaria de la Federación, que quiera dar la bienvenida. Es tuyo, tú. Muchas gracias. ¿Se oye? Bueno, yo quería dar las gracias también a la facultad por habernos acogido y a Antonio porque enseguida se enganchó a la idea. Nosotros cada año, por estas fechas, alrededor del 12 de mayo, encargamos a algún profesor una propuesta didáctica para que en los institutos se trabaje en clase, y este año encargamos, esta propuesta se publica en la revista nuestra, y este año encargamos a Antonio un tema en el que él ha trabajado, en el que él ha publicado libros y en el que lo conoce bien, que es el tema que vamos a tratar hoy de matemáticas electorales. Otra de las actividades que se hacen es una conferencia que queda grabada y los institutos luego pueden conectarse y verla. La conferencia este año estará colgada en la web de la facultad y un poco es lo que organizamos nosotros desde el año 2000. Cada año, desde el año 2000 que se instauró el Día Escolar de las Matemáticas, cada año se organiza una actividad de este tipo. Yo no me extiendo más porque pienso que el protagonismo lo tenéis Antonio y vosotros. Muchas gracias a la facultad y muchas gracias, Antonio. Me voy a bajar un poco para estar más cerca de vosotros y que sea más sencilla la comunicación. Bueno, el tema es matemáticas electorales. Bien, pero eso es un tema muy genérico. Muy genérico, porque matemáticas electorales abarca desde el mismo momento en el que empiezan a publicarse sondeos, para lo cual conocimientos de estadística son fundamentales, hasta cómo repartimos los escaños, porque ya sabéis que el número de escaños tiene que ser número entero y además es un número finito. No podemos meter a todos los que queramos como diputados, sino que tiene un número finito de diputados y además tiene que ser un número entero. Tiene que haber una forma, un modelo matemático que nos permita traducir la cantidad de votos que se producen con el número de diputados que vamos a llevar al Congreso. Y luego a eso... Y luego hay otro problema, que es el problema de la elección social. ¿Cómo elegimos, por ejemplo, un delegado? ¿Cómo elegimos delegado? Es una cosa para vosotros también importante, porque es vuestro inicio en la democracia. Por tanto, una decisión que tenéis que tomar
con cierta responsabilidad. Pues nosotros vamos a centrar en esa parte. Cómo la matemática nos ayuda a tomar decisiones. Me gustaría empezar, como bien ha dicho mi compañera Luisa, recordando por qué estamos aquí. Yo estoy ahora, pero después vienen mis compañeros con unos talleres fantásticos sobre matemática, sobre puzzles, etc. Bien, pues la idea es que haya un día, al menos un día al año, donde recordemos que la matemática es algo fundamental en la formación de cualquier ciudadano. Y elegimos este día porque es el día 12 de mayo, porque es el día en el que nace Pedro Puig Adam, que digamos que en los 50 es el que empieza a cambiar la mentalidad, cambiar la manera de enseñar matemáticas. Claro, se celebra el día 12 de mayo, pero el día 12 de mayo creo que cae en sábado. No os veo animado a venir el sábado a escuchar esto. Bien, tomar decisiones es algo que todos tenemos que hacer, nos guste o no nos guste. A veces no nos gusta tomar decisiones, pero es algo que todos tenemos que hacer. Y lo peor es que a veces tenemos que tomar decisiones individuales para llegar a un único resultado colectivo. Por ejemplo, cuando elegís delegado, cada uno de vosotros da su opinión individual, pero al final es el colectivo el que determina quién va a ser el delegado. Si formaseis parte de un jurado, también tendríais que tomar una decisión sobre si es culpable o inocente la persona que tenéis delante. Tendréis vuestra opinión individual, pero al final el resultado es colectivo. Pues como esa, vais a encontraros muchísimas situaciones. Muchísimas situaciones. Y nosotros lo hacemos, los seres humanos lo hacemos de una forma muy particular. Porque cuando tenemos en cuenta, vamos a tomar una decisión que afecta al ámbito colectivo, seguimos una especie de modelo que viene nuestro cerebro a decir algo así como: lo primero en lo que pienso es en la seguridad sobre la opinión personal que yo tengo sobre ese tema. ¿Qué seguridad tengo yo sobre lo que pienso de ese tema? Y cuando ya tengo una opinión, entonces le doy mejoro ese resultado, mejoro mi propia opinión basándome en la credibilidad del criterio que los demás me dan. Normalmente vosotros primero tenéis una opinión, estáis más o menos seguros de vuestra opinión y luego escucháis a vuestros compañeros, a vuestros amigos, etc. Incluso a veces los vais a escuchar aunque no le pidáis opinión, aunque creáis que tenéis una opinión segura, pero aún así lo vais a escuchar. Y eso os va a hacer incluso dudar. Esto tiene una relación que ahora no vamos a entrar porque seguramente no lo habréis visto todavía, con el modelo bayesiano, porque las observaciones, a modo de las opiniones de los demás, sirven un poco para modificar la probabilidad a priori que tenemos sobre un determinado suceso, ¿no? Pero bueno, la probabilidad bayesiana no la habéis visto ninguno, todavía. Nos queda todavía un poquito. Bueno, hay muchas situaciones en las que tenemos que tomar decisiones colectivas y en las que intervenimos como individuos. Muchas de ellas son trascendentes. Ya os decía, formar parte de un tribunal es una cosa bastante trascendente, una cosa que tiene su importancia. Porque es una decisión que implica responsabilidad. Pero que elijáis un delegado también es una decisión que implica responsabilidad. Elegir bien un delegado puede hacer que un examen vuestros profesores o lo cambien de fecha cuando os convenga o que tengáis que tragaros 3 exámenes en el mismo día. Luego, eso lo sabéis que eso es así. Por tanto, es una decisión trascendente elegir un buen delegado. Normalmente siempre usamos el mismo sistema para elegir delegado, pero hoy vais a ver que tenéis otras posibilidades. De manera que el año que viene, cuando elijáis delegado, podáis hacer experimentos
y buscar otras posibilidades para hacerlo. Pero a mí hay una decisión que me preocupa, porque recuerdo cuando era joven y salía en Nochevieja y decía, bueno, como no tenemos dinero para una fiesta de Nochevieja, pues vamos a ir de paz. Vamos a ir de paz. Y entonces quedaba en un sitio. Y allí se podían juntar, pues eso, 15 o 20 personas. Vosotros habréis hecho quedadas como esas, ¿no? Del tipo de que de repente aparece en un perfil, van apareciendo un amigo de un amigo de un amigo que no conocéis nada más que por WhatsApp, y de repente hacéis una quedada que nos vamos a conocer todos. Y entonces aparecen allí 25 personas, 30 personas, y surge la pregunta, ¿dónde vamos? Y entonces empiezan unos a agachar la cabeza, otros miran para arriba, pues no sé. A los 20 minutos hay alguien que levanta la mano y dice, ¿y crees que ya se ha salvado la situación? Pero no, en ese momento esa persona dice, que dice Mari Carmen que si la recogemos en la esquina de Pedro Antonio de no sé cuánto. Y entonces ahora todo el grupo se mueve buscando a esa persona. Que a su vez esa persona, mientras estáis decidiendo dónde vais, ha decidido que tiene que ir a buscar a otra persona. Conclusión, que yo llegaba a las 5 de la mañana y no había hecho nada más que ir de esquina en esquina recogiendo personas. No habíamos ido a ningún sitio porque no habíamos sido capaces de tomar una decisión colectiva. Así que vamos a simplificar la cosa y lo vamos a poner en ¿dónde vamos a cenar? ¿Dónde vamos a cenar? Y voy a daros formas de resolver esto más allá de las que habitualmente empleáis. Porque, veréis, las que habitualmente empleáis, esas ya en el mundo animal existen. No sé cuántas veces habéis dormido la siesta viendo documentales de la 2, pero yo que me conozco a Simba y a todos los leones y a todos los elefantes, he visto que lo que hacen ellos es exactamente lo que hacemos nosotros cuando no tenemos herramientas, como puede ser, por ejemplo, la matemática. A veces buscamos el consentimiento del grupo. Todo el mundo tiene que ponerse de acuerdo para ir al mismo sitio. Pero eso ya lo hacen los elefantes, por ejemplo, y los monos babuinos. Los elefantes son capaces de estar 1 hora emitiendo sonidos agudos hasta que se ponen de acuerdo y emprenden el camino. Y los babuinos hacen exactamente igual. Se dan unos gritos unos a otros, no sé si habéis visto alguna vez los documentales, son monos que chillan muchísimo, se dan gritos unos a otros hasta que se ponen de acuerdo y emprenden el camino. Luego, esa es una opción que ya la naturaleza ya nos proporciona. Luego hay el colmo de la civilización, que es votar. Hay animales que votan. Por ejemplo, los búfalos y los monos capuchinos. Los búfalos, para votar, se ponen uno en una determinada posición y otro en otra. Y al final se hace lo que dice la mayoría. Lo que dice la mayoría. Igual que hacemos nosotros. Y los monos capuchinos hacen exactamente lo mismo. Se ponen de acuerdo, votan, adoptando una determinada posición y emprenden el camino que la mayoría ha determinado. Cuando nosotros hacemos eso, pensad que a veces emprendemos un camino a regañadientes. La mayoría ha decidido que vayamos a, no sé, Fórum, por decir algo. Y tú no vas a gusto, pero vas. Aquí ocurre, la naturaleza ocurre exactamente igual. Lo único que hace es que la hembra dominante se vuelve de vez en cuando para asegurarse que no pierde adeptos. Pero está exactamente igual. Luego hay otra cosa que ocurre en la naturaleza que es exactamente igual que ocurre en los grupos de seres humanos, o en el grupo de adolescentes cuando deciden dónde van a cenar. Y es que hay un líder claro en el grupo, y ese líder dice, venga, vamos, por aquí, y todo el mundo lo sigue. Eso lo identificáis, ¿no? A veces hay alguien que lo tiene identificado claramente. Hay un líder en el grupo que es el que decide, venga, vamos, ya se ha cansado de esperar, vámonos. Y entonces el grupo se mueve. Y en la naturaleza, por supuesto,
Eso existe. El macho, espalda plateada, es el que decide dónde se va. Y ya está. Eso está ya decidido. Luego, a medida que esto se va depurando, tenemos grupos de nosotros que dicen: ah, yo he oído que hay una pizzería que se come barato y bien, o he oído que hay un sitio donde te ponen una tapa por 2 euros, que es una tapa así de grande y tal. Vamos allí. Pues los animales también tienen lo mismo. Hasta aquí no hemos evolucionado nada. Porque los delfines, algunos de ellos son capaces de hacer eso. Son delfines que tienen mayores relaciones sociales con los grupos de delfines y por tanto tienen una información sobre lugares donde ir a aprovisionarse de comida mayor que la información que tiene el resto del grupo. Y eso sirve para comunicárselo a su grupo y llevarlo al sitio que le interesa. Luego, hasta ahí no hemos avanzado nada. Seguimos siendo igual que ellos. Bueno, luego ya sabéis que tenéis compañeros que cuando se cansan de esperar, pues dicen: bueno, que nosotros 5 vamos a comer allí, que luego ya vamos quedando. Se cansan y se van separando del grupo. Y luego nunca vuelven, pero bueno, ellos dicen: vamos a comer, que luego volvemos. Y eso también es una situación que para vosotros es bien familiar. Verá, en la naturaleza eso ocurre también, que nos vamos a comer por nuestra cuenta, que ahora volvemos. Y la naturaleza hace eso porque se hace algo que a vosotros también os pasa. ¿Dónde vais 25 personas a cenar que tenga sitio para vosotros? En el wok, por ejemplo. En el wok, que además puedes comer todo lo que quieras por un precio tasado, con lo cual llegas sin comer, te has procurado no merendar, para aprovechar bien la cena. Así aprovechas bien la cena. Pues ya te vas exactamente, como si ya desayunaras para los próximos días. Bien. Y en la naturaleza ocurre igual. No hay alimento para todo el mundo muchas veces, porque los grupos son muy grandes. El caso, por ejemplo, de los monos araña, se pueden juntar grupos de 100. ¿Dónde hay comida para tanto? Pues entonces, si uno ha descubierto un sitio donde hay comida, pues se va con los 5 amigos y ya volveremos. Que vuelven, pero vuelven ya comidos. Claro, hay otra situación, que es la última ya que nos queda, de todas las posibles que yo he vivido como vosotros vivís, que es la de: bueno, mientras vosotros coméis, nosotros nos vamos al cine. Siempre hay alguien que tiene poca hambre, yo no sé por qué. Exactamente, básicamente eso. Entonces, yo voy al cine y vosotros vais cenando lo que sea, que luego nos vemos, que ese luego nos vemos, como tú dices, no llega nunca. Luego nunca se ve. Bien, esto lo hacen también los monos araña. Los monos araña algunos se quedan descansando mientras otros se van a comer, otros se van a descansar mientras el grupo se va a comer. Es decir, son como independientes. Pero nosotros, que todos esos comportamientos los vemos reflejados en nosotros mismos, porque todos lo hemos hecho de alguna u otra manera, tenemos una ventaja sobre todos estos grupos de animales. Y es que sabemos algo de matemáticas y las podemos utilizar. Algo, no te sorprendas, pero algo sí sabes. Entonces, como sabemos algo de matemáticas, podemos emplearla para resolver situaciones de este tipo. Voy a daros algún procedimiento para que, a ver si alguno es capaz de resolver esas situaciones en media hora, en lugar de pasarse, como yo me he pasado, toda la noche dando vueltas sin acabar en ningún sitio. Vamos a verlo. Las matemáticas que a nosotros nos van a servir se llaman teoría
de la elección social. Una parte de las matemáticas que estudia procesos y procedimientos sobre decisiones colectivas. Fijaos que es una teoría, o sea, es una parte de la matemática muy interesante, muy curiosa. Porque lo primero que dice, uno de sus teoremas más conocidos, el teorema de Arrow, lo que viene a decir es imposible agradar a todo el mundo. Es imposible agradar a todo el mundo. Lo que viene a decir es que, salvo una dictadura, siempre va a haber discrepancia. Eso es lo que viene a decir el teorema de Arrow. Entendida dictadura, no como la dictadura política, sino entendida como dictadura, una persona, solo una del grupo, decide. Entendido así. Lo que veíamos con el gorila macho alfa. Esta teoría, los franceses atribuyen su inicio a la Revolución Francesa. Tiene su sentido, porque en ese momento se inician los procesos más cercanos a la democracia y, por tanto, están más preocupados sobre cómo se pueden organizar las decisiones colectivas en ese proceso de la Revolución Francesa. Pero en ese afán de apropiárselo todo, se le olvida que, por ejemplo, Borda decía, bueno, ¿y por qué no hacemos una cosa? Al que prefiera, en primer lugar, le damos una cantidad de puntos. Al que prefiera en segundo lugar, le damos otra cantidad de puntos menor. Y a la última de tus preferencias, le damos un valor mínimo. Tú me dices cuáles son tus 3 preferencias por orden, tú me dices cuáles son tus 3 preferencias por orden, y tú vamos atribuyendo puntos. Y el que más puntos tenga es el que elegimos. Está bien. Pero ese proceso ya lo había iniciado este señor, Nicolás de Cusa, en el siglo XV, cuando se le pidió que buscara una forma de elegir a los reyes germánicos. Eso ya lo había trabajado este señor. Y Condorcet, que es otro famoso revolucionario francés, también estableció un sistema para elegir la opción menos desfavorable, y esto ahora lo veremos cuando entremos en la parte de matemáticas, la menos desfavorable, comparando los candidatos uno a uno. Pero ese sistema también se había hecho ya por este otro señor que en Mallorca es adorado y le llaman Ramon Llull, cuando se le pidió a Ramon Llull que encontrara la forma de elegir la abadesa de un convento de monjas, y ya inventó el mismo sistema que Condorcet. Bueno, más personajes importantes de esta parte de la teoría matemática sería el reverendo Dodson, por ejemplo, que a vosotros no os dice nada, pero si os digo Lewis Carroll, el escritor de Alicia en el País de las Matemáticas, ya os sonaría más, o debería sonaros más. Entonces, ese autor, que es autor de libros, pero también era matemático, formó parte del desarrollo de esta teoría. Bueno, pues volvamos al donde vamos a cenar, pero en lugar de utilizar los elementos de la naturaleza, vamos a pensar en matemáticas. Supongamos que tenéis 2 opciones posibles. Podríamos haber puesto más, podríamos haber puesto el wok, que a ti te gusta, podríamos haber puesto Domino's Pizza, que por 6 y pico puedes comerte todas las pizzas que quieras. Entonces, podría haber puesto más opciones, pero bueno, he elegido estas 2 por ser universales, por decirlo casi así. Si tengo 2 posibles elecciones, ¿qué podríamos hacer? Votamos, y la que más votos tenga, pues es la elegida. ¿Sí? Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Ese método se llama de mayoría absoluta.
Votamos y el que tenga más de la mitad de votos es el que sale elegido. Pero ese sistema tiene dos problemas. Dos problemas. Uno de ellos, ¿pensáis cuál es? Exactamente, el número de votantes. Si el número de votantes es par, se puede producir un empate. Con lo cual, mayoría absoluta no me lo resuelve del todo. Y el otro problema por el que no podemos extender este método sería el número de opciones. Si tengo más de 2 opciones, puedo encontrarme con que no tenga una mayoría absoluta para una de esas opciones. Bueno, pues entonces inventamos el método de la mayoría simple. Bueno, he puesto este porque tengo un amigo que es un fanático de KFC. Entonces, pues, te lo pongo. Entonces, pensad lo siguiente. Si tengo 3 opciones, o más de 3 opciones, es muy posible que no salga por mayoría absoluta un resultado. Y entonces lo que decimos, para simplificar las cosas, decimos, vale, pues que no sea por mayoría absoluta, que sea por el que tenga más votos. ¿Vale? Muchas veces elegimos así el delegado. Votamos y el que tenga más votos es el que sale elegido. Bueno, por ejemplo, supongamos que al hacer la votación me sale que Burger King tiene 12 votos, McDonald's tiene 9 y KFC tiene 9. Pero este método tiene un problema. El método de la mayoría simple tiene un problema, que es el siguiente. ¿Qué ocurre si los que votaron a McDonald's y KFC prefieren esas 2 opciones antes que la de Burger King? Pues que hay, en este caso, 18 personas que no quieren ir a Burger King y 12 que sí quieren. Entonces, el problema del método de la mayoría absoluta es que a veces la opción que sale no es la opción que con el que el grupo se conformaría, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, imaginemos que vamos a elegir delegado de clase. Y entonces, ahí lo que tenéis es, en la primera columna hemos puesto el número de personas, de individuos, 2, que quieren que el delegado sea A. Pero que si no es A, prefieren que sea B. Y que, claro, si no es ni A ni B, pues tiene que ser C. La segunda columna, 8 personas quieren que el delegado sea A. Pero que si no es A, el delegado debe de ser C, a su juicio. Y claro, si no es ni A ni C, pues tiene que ser B. La tercera columna, hay 8 personas que quieren que B sea el delegado, y si no es B, pues que sea C. Y en la otra columna exactamente igual. Ahí, mayoría absoluta no tiene ninguno. Por mayoría simple, ganaría A, que tiene 10 votos, frente a 8 que tiene B y 7 que tiene C. Pero fijaos qué pasa si los comparamos uno a uno. Es decir, si decimos, ¿quién prefiere a A antes que a B y A antes que a C? ¿Quién prefiere a B antes que a A o antes que a C? ¿Y quién prefiere a C antes que A y antes que a B? Y en ese caso, fijaos que sería C el que ganaría las elecciones. ¿Por qué? Porque A habrá ganado con mayoría simple, pero los otros 15 rechazan a A, prefieren que, si no va a ser su candidato, entonces ¿qué se hace? Eso es lo que se llama, en términos matemáticos, el vencedor de Condorcet, que es el que tiene mayor consenso entre todos, no el que tiene más votos, el que tiene mayor consenso de los que participan en la votación. Porque fijaos, que prefieran a A antes que a B, solo hay
8 y 2, 10. Que prefieran a B antes que A, hay 15. Fijaos las dos últimas columnas. Hay 15 personas que prefieren a B antes que A. Y si hacéis la misma cuenta con C, veréis que C tiene mayor consenso que todos los demás. Así que seguimos pensando, bien, entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Porque todos los métodos hasta ahora nos van dando resultados diferentes. Con mayoría absoluta teníamos un resultado, pero si no tenemos mayoría absoluta recurrimos a la mayoría simple. Pero si con los mismos votos, en lugar de pensar en la mayoría simple, buscamos quién es el vencedor de Condorcet, el resultado es diferente. Bien, para solucionar el problema de la mayoría simple, pues se ha inventado otro método, otro procedimiento que se llama el de segunda vuelta. Ese procedimiento lo estaréis viendo en las elecciones francesas, por ejemplo. Se elige de todos los candidatos que hay, se quedan los dos que más votos tengan y luego se vuelve a votar, ¿vale? Eso es lo que se llama método de la segunda vuelta. Eso soluciona el problema de que con mayoría simple gane la persona que menos consenso tiene. Vamos a suponer que tenemos estas elecciones. Burger King lo vamos a representar por A, McDonald's por B y KFC por C. Por cierto, una tontería que no tiene nada que ver con matemáticas. Sabéis que el anagrama de McDonald's, esa especie de M, en realidad eran lo que inicialmente se pusieron en la primera tienda, o como se diga, el primer bar de McDonald's. Había unos arcos dorados para entrar y eso es lo que representa los años de McDonald's. Bien, votos y preferencias de los electores. Seguro que al final os quedáis con eso y no con el método de Condorcet, pero bueno. Vamos a suponer que hago la votación y tengo esos resultados. 5 individuos prefieren ir a Burger King, pero que si no puede ser Burger King, pues prefieren ir a McDonald's y prefieren a KFC. 7 quieren ir a McDonald's y si no, irían a Burger King y en el peor de los casos a KFC. ¿Vale? Por tanto, A tiene 9 votos, por mayoría simple, A tiene 9 votos, B tiene 7 y C tiene 3. Como estamos en segunda vuelta, ninguno tiene mayoría absoluta, por tanto no podemos elegir a ninguno. Nos quedamos con los dos que más votos tengan, que en este caso son A y B. Así que quitamos a C. Al quitar a C, ¿veis? Quedan las opciones de esa manera. ¿Veis? Y ahora, ¿quién sería el vencedor? En segunda vuelta, ¿quién sería el vencedor? B. Por mayoría simple, ganaba A. Si lo hacemos por segunda vuelta, gana B. Y voy a ir subrayando permanentemente el hecho de que según el método que elijamos de elección, el ganador será uno u otro. Evidentemente, esto tiene un sesgo para simplificarlo aquí como ejemplo. Y es, nosotros hemos supuesto que las preferencias son inamovibles entre la primera vuelta y la segunda vuelta. Pero cuando pensáis en las elecciones francesas, hay campaña electoral entre la primera vuelta y la segunda. Lo que quiere decir es que pueden cambiar las preferencias de algunos votantes. ¿Vale? Aquí hemos supuesto que no cambian para poder hacer ese juego. Pero en la realidad, evidentemente, habiendo campaña electoral, cambia. Luego tenemos el método de Borba, otro método posible. Un método que vosotros lo habéis visto muchísimas veces. Y ahora os voy a deciros cuándo y dónde habéis visto este tipo de cosas. El método de Borba dice lo siguiente. Voy a asignar una puntuación a mi mejor preferencia. Voy a asignar otra puntuación menor a la segunda preferencia. Y otra puntuación mínima a la última de mis preferencias.
Vamos a suponer que asignamos 3, 2 y 1. Mi primera elección tiene 3 puntos. La segunda tendría 2 y la tercera tendría 1. ¿Vale? ¿Qué ocurre aquí? Pues que se va a cenar a KFC, que tiene 41 puntos. El procedimiento es el siguiente. En la primera columna, A, si es la primera opción, 3 puntos. Como hay 5 personas, 5 por 3, 15. En la segunda columna hay otra primera preferencia, 4 por 3, 12, son 27. Y 7 por 1 y 3 por 1 son 10, 37. Así se sacan los puntos. ¿Vale? Bien. ¿Qué problema tiene este método? ¿Qué problema pensáis vosotros que tiene este método? Uno fundamental. ¿Quién asigna los puntos y cuánto valen los puntos? Porque yo he dicho ahí 3, 2 o 1, pero... ¿y si le pongo otros valores? Por ejemplo, y si hubiera puesto 4, 2 y 1, la elección cambia. Si pongo 4, 2 y 1, ¿quién gana? 4, 2 y 1. ¿Quién? Yo te oigo. Burger King. Si pongo valor 4 a la primera opción y luego 2 y 1, gana Burger King. Porque lo que estoy, al poner diferencia entre la primera elección y la segunda, poner una diferencia de puntos más grande, lo que estoy favoreciendo es que aquellas elecciones que más se elijan en primera opción tengan prioridad. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, 4, 2 y 1, que haya diferencia entre la primera clasificación y los demás, es lo que se hace, por ejemplo, en la Fórmula 1. La Fórmula 1 no se llega por tiempo, sino que se puntúa el orden en que llega. Entonces, el primero que llega tiene tantos puntos, el segundo tantos puntos, el tercero tantos puntos, y así es como se determina quién es el que gana la temporada de Fórmula 1. Si yo pongo más diferencia en puntos entre el primero y el quinto, por ejemplo, estoy favoreciendo los que ganan más veces en primer lugar. ¿Vale? También se hace así cuando en las Olimpiadas se calcula el ranking del medallero. Queremos saber quién es el mejor equipo de la Olimpiada. Se asignan 3 puntos a la medalla de oro, 2 puntos a la medalla de plata y 1 punto a la medalla de bronce. Y de esa manera se establece un ranking que siempre encabezan los mismos: Estados Unidos, China, los rusos. Se establece ese ranking según el número de medallas de oro, de medallas de plata y de medallas de bronce. Y luego está el método de voto único transferible. Esto es el no va más de la civilización y de la sofisticación en procesos de elección. ¿Por qué? Porque en todos los anteriores suponíamos las preferencias. Aquí ya no las suponemos. Aquí las escribimos en la papeleta. Ahí pongo una papeleta de votación, ejemplo, creo que era de Australia. Entonces, lo que se les pide es que marquen en cada cuadro el orden de preferencia. 1, 2, 3, 4, 5. El orden de preferencia. Que eso ya es la sofisticación máxima de la democracia. Porque lo que se hace ahora es el siguiente sistema. Supongamos que tenemos esos resultados. Y ahora lo que voy haciendo es ir eliminando en cada paso el que menos votos ha sacado. Por ejemplo, en este primer caso, ¿quién es el que menos votos ha sacado? C, pues lo quito.
quito a C. En el siguiente ya no hace falta votar, ya no hace falta volver a votar, porque las preferencias están puestas en las papeletas. Luego, en el siguiente paso, busco quién es el que menos votos tiene, que en este caso es B. Y al final, el que gana es D. Fijaros lo interesante de esto. Por mayoría simple, porque aquí no hay tampoco mayoría absoluta, por mayoría simple habría ganado A. Pero si utilizamos el voto único transferible, quien gana es D, porque tiene mayor consenso. Es lo importante de las decisiones colectivas, conseguir el mayor grado de acuerdo. Esto es el sistema de votación que utilizan en Irlanda, tanto en la República de Irlanda como en Irlanda del Norte. En Australia también utilizan este sistema de votación. Y es sumamente interesante, por ejemplo, si tuvieseis que elegir un delegado. Porque en lugar de recurrir a la mayoría simple, que ya habéis visto los problemas que puede tener, si utilizáis este sistema, podéis encontrar el delegado que más consenso suscitaría. Y para terminar, déjame que os diga una cosa. Lo más importante de todo lo que hemos visto, es que las matemáticas nos ayudan a tomar decisiones o a sacar el mejor candidato en proceso electoral. Pero fijaos que el método, el procedimiento que elijamos, determina ganadores diferentes. Es decir, matemática no viene a decirnos cuál es el mejor método. Hay una tarea que nos queda a nosotros, que es decidir cuál es nuestro modelo de democracia. Si nosotros decidimos cuál es nuestro modelo de democracia, las matemáticas nos van a ayudar a decidir que para ese modelo el mejor procedimiento es este. Pero ¿cuál es el modelo de democracia? Ese es nuestro. Eso no lo podemos dejar a las matemáticas, porque las matemáticas nos ayudan, pero hay cosas que, decisiones que no queda más remedio que tomemos nosotros. Así que espero que cuando vayáis a cenar la próxima vez, seáis más diligentes a la hora de elegir el sitio, y si no, que hayáis elegido al candidato a delegado que mejor se ajuste a vuestras necesidades.